Capítulo 2. Procedimientos para el diagnóstico en endodoncia. Introducción. Pregunte con inteligencia, observe con criterio, compruebe de manera exhaustiva. Este será el camino hacia un diagnóstico correcto que permitirá seleccionar la terapéutica adecuada. Es indiscutible que para proporcionar al paciente una terapéutica adecuada es fundamental identificar el diente y hacer el diagnóstico de la enfermedad que lo afecta. Para tener éxito en esta tarea es indispensable conocer la historia médica, obtener información mediante preguntas objetivas, realizar un examen clínico minucioso, comparar los datos obtenidos de los procedimientos semiotécnicos y por último, agregar datos por medio de exámenes complementarios, como por ejemplo la radiografía con sus diferentes técnicas. Partiendo de esa premisa, el objetivo de este capítulo es sugerir una guía para obtener la información que permita conocer el estado de salud general del paciente, los signos y síntomas relacionados con los dientes o con los tejidos periodentarios y sobre todo destacar los procedimientos más utilizados para el diagnóstico en endodoncia. Para la obtención del conjunto de datos que ayudarán al diagnóstico se debe utilizar la historia médica, la anamnesis, el examen clínico y los exámenes complementarios. La historia médica. Si bien ninguna afección o enfermedad sistémica impide el tratamiento endodóntico, incluso en situaciones de urgencia y antes de cualquier intervención, es muy importante tener información sobre la historia médica del paciente. El conocimiento referente al estado de salud del paciente, las enfermedades sistémicas actuales o pasadas, así como los medicamentos que se ingieren, podrá evitar complicaciones perjudiciales durante el tratamiento o después. Así, por ejemplo, el tratamiento no debería realizarse en pacientes con presión sanguínea superior a 200/115 milímetros de mercurio. Pacientes embarazadas que se hallen en el primer trimestre de gestación solo deberían someterse a tratamientos endodónticos impostergables y siempre con autorización escrita del médico. Pacientes con prótesis valvulares o cirugías cardíacas, pacientes inmunosuprimidos y pacientes diabéticos exigen cuidados especiales y pueden ser necesario el empleo de antibióticos antes del tratamiento endodóntico, según sea la orientación del médico. En pacientes con marcapaso cardíaco o cerebral no es aconsejable usar el localizador electrónico del foramen o procedimientos con ultrasonido. Los pacientes que utilizan bifosfonatos nitrogenados porque sufren de osteoporosis, tumores óseos o metástasis óseas de otros tumores, enfermedad de Payet, nefropatías crónicas, entre otras, son propensos a la osteonecrosis de los maxilares, motivo por el cual en esos pacientes los procedimientos preventivos deben ser la primera opción y siempre el tratamiento endodóntico es preferible a la exodoncia o a la cirugía periapical. Al realizarse la endodoncia se deben tomar cuidados extremos para evitar que los instrumentos sobrepasen el foramen. Y según recomendaciones de la Asociación Dental Americana, no se debe utilizar la lima de pasaje. De la misma manera, en algunos pacientes alérgicos o con cardiopatías es importante adecuar la solución anestésica que se utilizará. Por último, si hace falta indicar alguna medicación en el postoperatorio como antibiótico o un antiinflamatorio, se le podrá recetar teniendo en cuenta las posibles restricciones del paciente. Estos son ejemplos que justifican sobradamente la importancia de que el profesional tenga la información sobre la salud del paciente o de los medicamentos que esté utilizando. Si hay dudas sobre la conveniencia de realizar el tratamiento o de cómo realizarlo, es indispensable establecer un diálogo directo con el médico que atiende al paciente y así instituir una conducta cierta para el caso. La ficha. Desde el punto de vista odontológico, médico y legal, es de suma importancia, tanto para el paciente como para el profesional, que los datos personales, las enfermedades sistémicas que pudieran existir o hayan existido, los posibles medicamentos que se estén utilizando, el conjunto de datos clínicos obtenidos mediante el examen del paciente queden registrados en un formulario organizado e impreso, llamado la ficha. Los datos personales detallados permitirán localizar al paciente para la realización de exámenes postoperatorios que posibilitarán comprobar el resultado del tratamiento realizado. En la ficha también se deben anotar la información clínica referente al motivo de la consulta, así como el resultado de las pruebas que podrán orientar el diagnóstico. Siguiente punto, anamnesis, historia clínica. En la anamnesis el paciente expone el motivo de la consulta,
hace una retrospectiva de la historia clínica y describe las sensaciones subjetivas, síntomas, como por ejemplo el dolor y la ansiedad. El profesional no puede percibir estos síntomas sin la información del paciente. Este debe ser motivado a que relate los antecedentes que recuerda en relación con el diente que considera que es el motivo de la consulta. En un caso de traumatismo alveolo-dentario, por ejemplo, es importante saber cuándo ocurrió, la forma y la intensidad del golpe. En el caso de una cavidad de caries es fundamental la historia progresiva, algias anteriores, época de realización de las restauraciones existentes, entre otros datos. El paciente relata o interpreta su problema. La reacción al dolor, esto es, su interpretación es personal y puede ser diferente para el mismo paciente en función de su estado emocional. Es posible orientar su descripción, pero no se la debe inducir. Escuche con atención. Incluso si los datos parecieran dispersos o superfluos, podrán ser importantes para llegar al diagnóstico. Concluida la descripción, rehaga el trayecto del relato, ahora en forma de preguntas y respuestas. Para recibir respuestas útiles, formule preguntas claras, objetivas e inteligentes. Procure no confundir al paciente. Para comparar estos datos con otros obtenidos en la secuencia de la consulta, anótelos de manera adecuada. Motivar al paciente a narrar su historia clínica y evaluar con perspicacia sus respuestas son dos recaudos importantes en esta fase del diagnóstico. Examen clínico. El examen clínico es el fulcro del diagnóstico. Con los datos sobre cómo comenzó, cómo evolucionó la enfermedad y las características del dolor, es necesario hacer el examen clínico del paciente para confirmar algunos síntomas, comprobar in situ los signos presentes y obtener por medio de las pruebas clínicas una mayor información, que se complementará con el examen radiográfico y las pruebas adicionales que ayuden a armar el rompecabezas del diagnóstico. Para llegar al diagnóstico es imprescindible conocer la patología y presumimos que el lector posee previamente este conocimiento. Para quienes estén ávidos de mayor información sobre el tema, recomendamos al final de este capítulo lecturas que satisfarán esta ansiedad. Incluso en los casos en que los síntomas señalan un determinado diente, la investigación de los aspectos que podrían llevar a la etiología de la enfermedad deben extenderse a los dientes vecinos y los antagonistas. Esta es una conducta cautelosa y servirá para alejar la posibilidad de un diagnóstico equivocado. Inspección, exploración y palpación. La inspección, la exploración y la palpación son importantes para visualizar, localizar y evidenciar signos o comprobar síntomas que contribuirán al diagnóstico. Realizadas con cuidado y sensibilidad, detectan indicios importantes. La inspección, por ejemplo, podrá identificar, incluso antes de iniciada la consulta, una asimetría facial, un traumatismo labial, etc. La palpación podrá identificar áreas de edema, fluctuación o endurecimiento y asimismo comprobar la presencia de dolor. Aunque sean de simple ejecución, exigen buena iluminación, buena visibilidad y atención. Durante la inspección, la exploración y la palpación de los labios, la mucosa, el piso de la boca, el paladar, la encía y los dientes, es posible percibir ciertas manifestaciones objetivas, llamados también signos, sobre todo en las coronas o en los tejidos peridentarios que deben merecer especial atención. Signos que se observan en la corona. Alteraciones del color. Durante la inspección, algunos dientes en especial llaman la atención porque la corona presenta una alteración del color. Algunas tienen color oscuro, especialmente en torno de restauraciones. Algunas están amarillentas, otras grises y también con menor frecuencia pueden ser rojizas. En los dientes de color oscuro en torno de una restauración puede haber recidiva de caries. Por lo general, el color amarillo amarronado tiene relación con una metamorfosis cálcica a consecuencia de un traumatismo dental. Las coronas de coloración grisácea son frecuentemente originadas por la descomposición del tejido pulpar que ocurre después de una necrosis. Coronas con manchas rojizas inmediatamente después de un traumatismo pueden ser causadas por una hemorragia reciente como consecuencia de la ruptura de los vasos de la pulpa. La misma alteración sin relación aparente con un traumatismo puede ocurrir en los casos de reabsorción interna coronaria. Presencia de cavidad de caries. La presencia de la cavidad de caries obliga a explorar para conocer su extensión, su profundidad y la dureza de la dentina remanente sobre la cámara pulpar. Una sonda exploradora usada con cautela podrá obtener esa información sin aumentar la sensibilidad. Presencia de restauraciones.
Ante la presencia de restauraciones, es indispensable observar, entre otros aspectos, su localización, extensión, probable profundidad, adaptación, integridad y relación de contacto con los dientes vecinos y antagonistas. Aquí también la exploración es un recurso muy útil. Presencia de contactos prematuros y existencia de desgastes. La valoración de la oclusión puede revelar la existencia de contactos prematuros y en especial de traumas oclusales que no es raro que sean factores etiológicos de dolor. En pacientes bruxómanos es común el desgaste excesivo de los tejidos duros de la corona, lo que puede afectar el órgano pulpar. Una vez que la inspección comprueba el desgaste, es preciso explorar la dureza de la superficie desgastada y dimensionar su extensión y profundidad. Alteraciones morfológicas. En situaciones en las que no es fácil establecer la identificación de la relación causa-efecto, la inspección debe prestar especial atención a los aspectos morfológicos que contribuyen o causan la enfermedad que dio origen al motivo de la consulta. Algunos dientes, en especial los incisivos laterales superiores, pueden presentar alteraciones morfológicas producidas durante el desarrollo embriológico que se manifiestan en forma de surcos o defectos de superficie que pueden extenderse desde la región del surco hasta las cercanías del ápice radicular. Cuando son pequeños no se los suele ver durante la inspección, como tampoco en el examen radiográfico. Cuando son extensos en la imagen radiográfica puede aparecer una fractura vertical, en algunos casos una infiltración bacteriana profunda llega a afectar la pulpa. Fisuras y fracturas coronarias. Particularmente en dientes traumatizados, pero no solo en ellos, siempre es necesario tener en mente la posibilidad de fisuras o fracturas coronarias. Muchas fracturas coronorradiculares en el sentido mesiodistal no se ven en la radiografía. Por ello, la sensibilidad durante la masticación y una movilidad exagerada del fragmento coronario son indicios de su existencia. Al estar afectada la pulpa, el dolor puede ser espontáneo. La prueba de la mordida, el empleo de transiluminación y de soluciones colorantes, como el azul de metileno, podrían identificar las posibles fisuras o fracturas, y en forma paralela, proporcionar información sobre su dirección, extensión y profundidad. En algunas situaciones, la única manera de verlas será retirando la restauración existente. En otras más extremas, la exploración quirúrgica puede ser el último intento. Signos que se observan en los tejidos de soporte de los dientes. Será preciso observar aspectos genéricos inherentes a la encía, como por ejemplo forma, color, nivel de inserción, consistencia, aumento de volumen, presencia de bolsa y al ligamento periodontal, como por ejemplo la movilidad. La inspección sugerirá las áreas que deben ser palpadas o exploradas. Tumefacción. La presencia de una zona tumefacta indica la existencia de una alteración manifiesta. Para encontrarla es necesario inspeccionar y palpar tanto el lado vestibular como el lado lingual o palatino. Su localización podrá ayudar al diagnóstico diferencial entre una enfermedad periodontal y una patología endodóntica. Si se halla cerca del borde libre de la encía, indicará la mayoría de las veces enfermedad periodontal. En las proximidades del ápice dentario se la relacionará con una afección de los tejidos periapicales. La coloración, rojiza o amarillenta, la consistencia, dura o blanda, y la sensibilidad a la palpación de la región tumefacta ayudan a escoger el tratamiento. Fístula. La fístula es un conducto de comunicación entre la alteración presente de los tejidos periapicales y la cavidad bucal. Es excepcional que esta exteriorización ocurra en el rostro. No se trata de una enfermedad, sino de un signo característico que la mayoría de las veces sobresale en el diagnóstico de las alteraciones peridentarias. Algunas veces es mucho más evidente y se la ve con facilidad. Otras, de tamaño y color muchos más discretos, exigirá un examen minucioso. Siempre que durante la inspección se compruebe su presencia, es importante rastrearla para identificar su origen. El trayecto de la fístula se explora con un cono de gutapercha introducido a presión hasta el punto de mayor resistencia. La radiografía de la región con el cono en el interior del trayecto fistuloso identificará el diente causante. Si la punta del cono rastreador estuviera en la región del tercio cervical o medio de la raíz, cerca de una zona radiolúcida, es posible que exista un conducto lateral, una perforación, especialmente en dientes con retenedor intrarradicular o una fractura radicular. Si la punta del cono rastreador estuviera en la región del tercio cervical o medio de la raíz, cerca de una zona radiolúcida, es posible que exista un conducto lateral, una perforación o una fractura radicular.
Cuando el cono rastreador se dirige hacia la región apical, la patología será de origen periapical y la punta del cono estará orientada hacia el ápice del diente afectado. Curiosamente, no es raro que la fístula esté lejos de su diente de origen. Otra curiosidad, si consideramos su significado para el diagnóstico, es que la fístula proveniente de un absceso periodontal no presenta sintomatología dolorosa significativa. La presencia de las fístulas y las reacciones a las pruebas de sensibilidad pulpar, junto con los demás datos clínicos, conducirán al diagnóstico. Movilidad. El análisis de la movilidad dentaria de la pieza sospechosa y de sus vecinos es importante para el diagnóstico diferencial entre enfermedad endodóntica y enfermedad periodontal. En esa evaluación es fundamental la comparación del diente o dientes sospechosos y sus homólogos. No es raro que la movilidad comprobada sea la resultante de un problema periodontal generalizado y que no tenga relación con el diente que inspira desconfianza. El absceso periapical agudo puede provocar movilidad horizontal y algunas veces cierta movilidad vertical. En estos casos, el paciente relata que el diente creció. La movilidad exagerada en pacientes sin enfermedad periodontal es un signo patognomónico de fractura coronoradicular o de fractura radicular en el tercio cervical. Bolsa periodontal. La bolsa periodontal puede ser importante para el diagnóstico diferencial entre la enfermedad endodóntica y la periodontal. Si el sondaje periodontal constata la existencia de bolsa periodontal, una sonda milimetrada podrá establecer qué distancia hay entre el margen gingival y el fondo de la bolsa. La presencia de una bolsa periodontal profunda y extensa, con pérdida ósea parcial en un paciente con enfermedad periodontal generalizada, es indicio de enfermedad periodontal y no de un problema endodóntico. Por el contrario, la presencia de una bolsa localizada y estrecha en un paciente sin enfermedad periodontal generalizada puede tener como causa una fístula transperiodontal de origen endodóntico o la existencia de una fisura o fractura radicular. En ciertos casos, en pacientes sin enfermedad periodontal, dientes con pulpa mortificada y que tienen un conducto lateral, pueden presentar lesiones laterales confundibles con una enfermedad periodontal. De nuevo, las pruebas de sensibilidad pulpar, la información clínica restante y el examen radiográfico ayudarán a confirmar el diagnóstico. Pruebas clínicas. Prueba eléctrica. El dolor es la única modalidad sensorial que reconoce el diente. La prueba eléctrica y las pruebas térmicas que son capaces de provocarlo son las más usadas con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la pulpa. En los aparatos utilizados para la prueba eléctrica, una corriente eléctrica de alta frecuencia y bajo voltaje aplicada sobre el esmalte o de preferencia sobre la dentina estimulará una reacción de los componentes sensibles de la pulpa, las fibras nerviosas. El electrodo que transmite la corriente desde el aparato hasta las estructuras mineralizadas del diente debe ser colocado sobre una superficie aislada, seca y directamente sobre la dentina o cerca de la zona cemento-dementaria. Si el diente no estuviera aislado y seco, la saliva podría conducir la corriente eléctrica hasta la encía o hasta una restauración metálica y provocar un resultado engañoso. El esmalte actúa como una barrera aislante y si se le aplica la corriente eléctrica podría no estimular las reacciones y falsear los resultados. En cambio, si fuera posible aplicarla más cerca de la pulpa, las respuestas serían inmediatas. El uso de una pequeña cantidad de crema dental entre el electrodo y el tejido dentario podría mejorar las condiciones del paso de la corriente y por consiguiente las respuestas. Antes de iniciar el procedimiento, prepare al paciente explicándole las sensaciones que origina la aplicación de la prueba. Evite hablar de corriente eléctrica, choque eléctrico u otros términos, porque estos podrían exacerbar la subjetividad e invalidar los resultados. Pacientes ansiosos no reaccionan bien a esta prueba, y estos cuidados podrían evitar una respuesta positiva generada por el miedo. La mayoría de los aparatos permite que la graduación de la corriente eléctrica aplicada al diente sea de 1 a 10. Para iniciar la aplicación debe estar graduado en 1. Según la respuesta, esta intensidad se aumenta en forma gradual. Cuando el electrodo toca el diente se libera una carga eléctrica pequeña, se estimula el tejido nervioso y el paciente percibe una sensación de calor o de hormigueo. Si se le dieron las instrucciones correctas, deberá, por ejemplo, levantar la mano. Los dientes normales responden a la prueba con intensidad baja. Para llegar a la conclusión de que la respuesta está alterada o no, es necesario probar los dientes vecinos o los homólogos y comparar los resultados.
Los dientes con alteración pulpar responden con un estímulo aún menor y los dientes con pulpa mortificada no responden. La respuesta de los dientes con rizogénesis incompleta a la prueba eléctrica no es confiable. La prueba eléctrica hecha en forma aislada tampoco tiene valor clínico y la respuesta debe interpretarse con prudencia. La reacción de las fibras nerviosas de la pulpa a un estímulo eléctrico no indica que el tejido pulpar sea normal, solo revela la existencia de fibras nerviosas capaces de responder a un estímulo. Junto con otros datos clínicos y radiográficos podrá contribuir al diagnóstico. La resistencia de las fibras nerviosas de la pulpa a la mortificación parece estar relacionada con el hecho de que los haces nerviosos son más resistentes a la autólisis que otros elementos tisulares. En las pulpas en degeneración, las fibras C no mielínicas pueden responder al estímulo. Asimismo, sucede que las fibras C conservan su excitabilidad, incluso después de que el flujo de sangre está del todo comprometido por la mortificación pulpar, ya que son capaces de conservar su integridad funcional cuando hay hipoxia. Pruebas de la sensibilidad al frío y al calor. Al igual que la prueba eléctrica, las pruebas térmicas que utilizan frío y calor no ofrecen datos cuantitativos, sino respuestas positivas o negativas que son auxiliares confiables para identificar el diente con odontalgia y sugerir la gravedad de la lesión pulpar. Es probable que las respuestas a las pruebas térmicas ocurran por el movimiento rápido del líquido dentro de los túbulos dentinarios debido al frío o al calor, que estimularía las terminaciones nerviosas localizadas en la unión pulpa-dentina. Estas pruebas están especialmente indicadas en las situaciones en las que el paciente relata tener dolor al ingerir líquidos fríos o calientes y servirán para confirmar los datos subjetivos. La prueba con el frío se puede realizar con cloruro de etilo, gas refrigerante, o con dióxido de carbono, que se caracterizan por presentar temperaturas entre menos 31 grados Celsius y menos 55 grados Celsius. Aplicado con delicadeza mediante una bolita de algodón sobre la superficie coronaria del diente con aislamiento relativo, por 1 o 2 segundos el frío provocará las reacciones que podrán ayudar a diagnosticar. Si se utiliza la prueba del frío es indispensable hacerlo con rapidez, pues hay una gran evaporación del agente refrigerante y como consecuencia una alteración significativa de la temperatura y pérdida de su capacidad de enfriamiento. Al contrario del calor, el frío aplicado sobre la corona dentinaria no provoca daños en la pulpa. La prueba del calor se puede realizar con una barra de gutapercha, cuyo extremo se calienta ligeramente aplicada en la superficie del diente aislado y lubricado con vaselina. Si se previera un dolor exagerado y se desea evitarlo, es conveniente aplicar el calor con suavidad hasta establecer el grado de tolerancia. Con la misma precaución se debe aplicar el calor primero en el tercio incisal u oclusal. En el caso de que no haya respuesta, se lo aplica en la parte más central de la corona. Como la acción del calor puede provocar daños irreversibles en la pulpa, se lo debe usar con cuidado y retirarlo al cabo de 3 o 4 segundos. Entre la utilización de un agente u otro es necesario un intervalo de algunos minutos. Para establecer el umbral de tolerancia del paciente a las pruebas térmicas, es prudente que los agentes se utilicen primero en los dientes vecinos a los homólogos. En dientes portadores de prótesis, como por ejemplo una corona de metal o cerámica, se precisan temperaturas más extremas. La aplicación de temperaturas rigurosas, frías o calientes directamente sobre el diente sospechoso podrá estimular reacciones muy dolorosas. Para evitar sensaciones desagradables es preferible lavar el diente con agua helada o tibia. Cuando se opte por esta conducta, el diente deberá tener aislamiento absoluto. En pacientes que tengan antecedentes recientes de gran sensibilidad al frío o al calor, es importante retirar de inmediato el agente térmico y estar preparado para neutralizar rápido, con agua de la jeringa triple, la temperatura extrema provocada. La aplicación del frío puede provocar dolor leve pero agudo, puntual y fugaz en los casos de pulpa viva con alteraciones pulpares iniciales. Dolor agudo, localizado y pasajero en dientes con pulpa viva con inflamación aguda incipiente. Alivio del dolor en dientes con pulpa viva en estado inflamatorio muy avanzado, como por ejemplo en casos de pulpitis aguda purulenta. La aplicación de calor puede provocar dolor leve, localizado y fugaz en los dientes con pulpa viva con alteraciones pulpares iniciales. Dolor agudo que persiste después de retirado el estímulo en dientes con pulpa viva con inflamación aguda. Cuando el dolor cesa ni bien se retiran los agentes térmicos, se considera que la respuesta es normal. Cuando no hay respuesta a esos estímulos, es probable que la pulpa esté mortificada,
Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de una respuesta falso-positiva, como puede suceder en los casos de cámaras pulpares con conductos calcificados, dientes traumatizados o con rizogénesis incompleta. La respuesta a la prueba térmica analizada en forma aislada no es concluyente. Junto con otros datos clínicos y radiografías es de mucho valor. Percusión vertical y horizontal. La percusión suave con el mango del espejo clínico en el diente sospechoso y sus vecinos puede revelar la existencia de inflamación perirradicular y, por extensión, denunciar el compromiso del tejido pulpar. Para evitar que el paciente reaccione en forma equivocada o exagerada al primer contacto, es conveniente probar varios dientes al azar antes de llegar al diente sospechoso. La respuesta a la percusión vertical está más relacionada con alteraciones de los tejidos perirradiculares, la de la percusión horizontal con las complicaciones periodontales. En el caso de un absceso agudo perirradicular con independencia de la dirección empleada, la percusión causa dolor insoportable. Prueba de la cavidad. La prueba de la cavidad es un procedimiento definitivo y entre todos el más esclarecedor en cuanto a la sensibilidad pulpar. El retiro de la dentina cariada o sana de la superficie dentaria o en el fondo de la cavidad del diente sin anestesiar podrá ser una solución, especialmente en dientes con cámara pulpar muy reducida por el depósito de dentina o cuando las reacciones a otras pruebas sean dudosas o imprecisas. Con una fresa redonda pequeña de alta velocidad y con un mínimo de refrigeración, se perfora la dentina o se la elimina hasta que el paciente acuse o no sensibilidad similar a la del tallado de una cavidad. Eventualmente, si la cavidad fuese profunda, el uso de una sonda exploradora o de una cureta sobre la dentina expuesta podrá sustituir a la fresa y simplificar la prueba. Transiluminación. El pasaje de un haz intenso de luz emitido, por ejemplo, por una fibra óptica a través de los tejidos dentarios, es un auxiliar más en la identificación de fisuras o de fracturas dentinarias. Para tener una mejor visión, durante este examen se deberá reducir la iluminación del consultorio. Prueba de mordida. Cuando los síntomas descritos son diversos, por ello imprecisos y enmarañados y no permiten hacer el diagnóstico, se debe pensar en la existencia de una fisura radicular. El diente con una fisura radicular, cuando todavía no hay fractura, origina síntomas confusos que no son concluyentes. El paciente relata tener sensibilidad persistente u ocasional, molesta algunas veces e insoportable durante la masticación o al ingerir líquidos con temperaturas extremas. El dolor aumenta cada día y aún así no es capaz de identificar al diente. En estos casos el diagnóstico es difícil y la prueba de la mordida puede ayudar. En las fisuras incompletas hay una grieta que cuesta identificar. Puede abarcar la corona o extenderse a la raíz. Por lo general, el diente sospechoso presenta una restauración grande y o un tratamiento de conductos en el cual se le hizo una dilatación excesiva o aún más un retenedor intrarradicular. En virtud de las tensiones emocionales, los pacientes con hábito de bruxismo o de apretamiento de dientes refuerzan estas sospechas. En la prueba de la mordida se coloca un mango de mordida o una cánula aspiradora de plástico o un rollo de algodón entre los dientes y se pide al paciente que ocluya. La reproducción de los síntomas descritos confirmará la sospecha. La prueba con colorantes se utilizará como complemento. Uso de colorantes. La prueba con colorantes se utilizará como complemento del diagnóstico de fracturas o fisuras coronarias y radiculares. Se pinta la zona sospechosa con una bolita de algodón embebida en el colorante azul de metileno. Se lava el lugar y si hay fisura o fractura, su línea quedará marcada en azul. Prueba de la anestesia. En caso de dificultad extrema, en los cuales incluso después de utilizar todos los recursos no haya sido posible identificar el diente que debería ser intervenido, se puede utilizar la prueba de la anestesia. Si se anestesia, por ejemplo, una arcada y el dolor desaparece, es posible identificar por exclusión la hemiarcada donde se encuentra el diente que duele. Este recurso solo debe emplearse en último caso y después de la obtención de todos los demás datos, pues la anestesia eliminará toda posibilidad de revalorar el dolor. Examen radiográfico. Concluido el examen clínico, la atención se dirige hacia la radiografía. El examen radiográfico, cuando se asocia a la historia clínica y a los resultados del examen clínico, es un recurso complementario de valor inestimable.
Por ser la radiografía una imagen bidimensional de una realidad tridimensional, en muchos casos y para facilitar la obtención de información es necesario tomar varias radiografías con diferentes incidencias, tanto disociaciones en la angulación horizontal como de la angulación vertical. A veces también se deberá utilizar una radiografía interproximal. Para interpretar la radiografía con la película seca colocada en el negatoscopio y con ayuda de una lupa, es importante analizar de manera lenta y ordenada la imagen del diente sospechoso, sus vecinos y las estructuras adyacentes. Dentro de los innumerables aspectos que es posible evaluar, una interpretación cautelosa debería prestar especial atención a imágenes radiolúcidas en la corona. Estas pueden ser caries, fracturas, malformaciones o reabsorciones. Imágenes radiolúcidas en los tercios cervical y medio de la raíz. Estas pueden ser fracturas radiculares, malformaciones o reabsorciones. Imágenes radiolúcidas en la región apical. Estos pueden ser fractura radicular, reabsorciones radiculares o estadios de desarrollo radicular. Imágenes radiolúcidas en los tejidos perirradiculares. En la región de la furcación podemos encontrar alteraciones de origen endodóntico o extraendodóntico. Las imágenes radiolúcidas en las áreas laterales de los tejidos perirradiculares pueden indicar lesiones de origen endodóntico y lesiones extraendodónticas. Y las imágenes radiolúcidas en la región periapical de los tejidos perirradiculares pueden indicar cavidades o conductos naturales. Por ejemplo, el agujero mentoniano, lesiones de origen endodóntico y lesiones extraendodónticas, por ejemplo, quistes glóbulo-maxilares. Con respecto a las imágenes radiopacas, tenemos que en la corona podrían indicar restauraciones, malformaciones o calcificaciones pulpares. En los tercios cervicales y medios de la raíz pueden indicar malformaciones. Y en la región apical del diente puede indicar hipercementosis. Mientras que las imágenes radiopacas en los tejidos radiculares, en la región de la furcación podrían indicar malformaciones, como por ejemplo una perla del esmalte. En las áreas laterales pueden indicar osteoclerosis y en la región periapical pueden indicar displasias óseas u osteoesclerosis. No es raro que se confundan las lesiones extraendodónticas, que son áreas radiolúcidas o radiopacas que rodean la superficie radicular, con patologías perirradiculares de origen endodóntico. Entre las más frecuentes se hallan el quiste nasopalotino, que es una imagen radiolúcida localizada entre los incisivos centrales superior. También tenemos al quiste glóbulo-maxilar, que se ve como una imagen radiolúcida entre el incisivo lateral y el canino superior. También tenemos a la displasia ósea, que se ve como una imagen radiopaca o radiolúcida según el estadio de evolución, localizada con preferencia en la región anteroinferior. También podemos confundirlo con la displasia cemento-ósea periapical, o también llamado cementoma, que se ve como una radiopacidad alrededor del tercio apical y medio de la raíz. Y también podemos observar lesiones tumorales, que se pueden detectar en ambos maxilares y que en caso de duda deberán ser examinadas por un radiólogo. Para hacer el diagnóstico diferencial entre estas lesiones y las de origen endodóntico, las pruebas térmicas y de sensibilidad pulpar son decisivas. La vitalidad de la pulpa excluirá la posibilidad de una lesión endodóntica. Exámenes desordenados o apresurados pueden conducir a información falsa y contribuyen muy poco al diagnóstico correcto. En la actualidad, la odontología dispone de los recursos de la radiografía computarizada volumétrica, técnica de haz cónico. Por medio de esta es posible observar innumerables aspectos que no se detectan en radiografías tomadas con las técnicas tradicionales. Así, por ejemplo, es posible identificar si una reabsorción en el tercio medio de la raíz se halla del lado vestibular o del lado lingual. Asimismo, es posible visualizar con mayor detalle las características anatómicas de los conductos. El examen radiográfico es parte integrante de los procedimientos para llegar al diagnóstico y no excluye el examen clínico. Solamente después de un diagnóstico correcto se podrá establecer el tratamiento adecuado. Muy bien, doctores, debido a la extensión de este capítulo, vamos a dividirlo en dos partes. La siguiente parte consta de los casos clínicos que nos ayudarán con nuestro entrenamiento diagnóstico. Por hoy eso es todo y muchas gracias por su atención.